bienvenidos. Es una satisfacción enorme el que nos podamos reunir para un acto cultural. Es una hora un poco extraña si pensamos en los actos que de esta naturaleza solemos tener en el Centro Asturiano de Madrid, pero realmente merecía la pena, merecía el esfuerzo programar esta presentación. Generalmente tenemos nuestras actividades de este tipo a las 8 de la tarde, pero dadas las circunstancias, la urgencia y la oportunidad, pues nos hemos tenido que trasladar además a la quinta planta. Generalmente hacemos estos actos en la cuarta, en el Salón Príncipe de Asturias, pero había un ensayo y, como digo, pues estamos encantados en el Centro Asturiano de Madrid y particularmente un servidor como presidente de que nos encontremos aquí para hablar de historia y hablar de Cuba en definitiva. Yo quiero agradecer enormemente en primer lugar a los organizadores de este acto pues esta oportunidad. Me refiero a nuestros amigos Ricardo Gayol, que después intervendrá como mantenedor y que además coordina desde hace más de 20 años, 20 y tantos, no sé si son 23, el Foro de Integración Social en el Centro Asturiano de Madrid, y lo hace extraordinariamente. Nos reunimos aproximadamente una vez al mes, tal vez más en los últimos tiempos, pero con intervenciones pues muy ricas, muy variadas y muy de actualidad. Y cómo no, nuestro agradecimiento también a don Rafael Lobeto Lobo, que es Manzana de Oro, el máximo galardón de esta casa, de este Centro Asturiano de Madrid. Fue director general de la Marina Mercante, es abogado de pro, ahora con una activa labor en Cuba, nos consta, y también es secretario general de la Fundación Philippe Cousteau, Unión de los Océanos, una fundación que, como dice el propio nombre, es símbolo de unidad, es símbolo de unión entre los océanos, entre los mares, pero también entre los pueblos. Estas palabras adquieren hoy en España, en nuestro contexto, un sentido todavía mayor, porque yo quisiera decir que, desde luego, este acto se hace para Cuba, para la Cuba hermana, pero también podríamos hablar de la Cuba martiana, y quiero citar en este momento al apóstol, al maestro, porque ya nos recuerda que es la hora del recuento y la hora de la marcha unida. Es la hora de avanzar en cuadro apretado, como la plata en las raíces de los Andes. Y verdaderamente, en un mundo globalizado, interconectado como el nuestro, hay que tener mucho cuidado porque el gigante de las 7 leguas nos puede poner la bota encima. Por tanto, aquí apoyamos no solo la Unión de los Océanos, somos patronos institucionales de esta querida fundación, sino también la unión de nuestra patria España. Muchas gracias a todos y muchas gracias, cómo no, al autor del libro, a Omar Fernández de Cañizares, que nos trae este mensaje histórico, este mensaje en el que él es protagonista de esa revolución, también amigo personal de Fidel Castro, del Che Guevara, además médico del propio Ernesto Guevara, gran conocedor, por tanto, de estos revolucionarios como él mismo. Gracias también a su esposa Marina, que nos acompaña en esta mesa, y a los demás compañeros. A mi derecha, Santiago Reyes, presidente de la delegación cubana, y desde Santiago Reyes, pues a todos los cubanos presentes en este salón y de todos los países, pero especialmente los cubanos. Un país al que tan unidos estamos, de todos es sabido la delegación, la representación asturiana ya desde el siglo XIX en Cuba. Estoy pensando ahora mismo pues en el Centro Asturiano de La Habana, actualmente es el Palacio Nacional, el Museo Nacional de Bellas Artes. Yo he tenido oportunidad de dar alguna charla hace muchos años sobre Clarín, allí, también en la Universidad de La Habana, en la Universidad Camilo Cienfuegos, en Matanzas y en otras instituciones, de manera que estamos encantados. Aquí organizamos con cierta frecuencia actos sobre Cuba, algunos controvertidos, pero esta es una institución plural y entonces
son todos bienvenidos siempre que haya un marco de respeto como es lógico. Y muchas gracias también a Francisco Pérez Esteban, responsable de política internacional de Izquierda Unida, a la izquierda de Rafael Lobeto. Pero yo voy a dejar el papel, después de estas mis palabras, a Ricardo Gayol, que es el moderador, el coordinador, y él se explicará con mayor detalle. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Sí. Gracias, presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar en este acto que hemos organizado con una cierta premura, parte porque ha sido muy apretada la agenda de la delegación cubana en España, que llegó el día 23 de septiembre, pero que ha recorrido muchos territorios: Asturias, Galicia, Andalucía, Madrid, no sé si me dejo algo, y Barcelona, pues que tenía mucha tarea que realizar, pero hemos querido encontrar un pequeño hueco hoy para que tuvieran un encuentro en el Ayuntamiento de Madrid. Les ha recibido el tercer teniente de alcalde, Mauricio Valiente, y también para que pudieran haber pues comentado temas de cooperación solidaria, que es tan importante y que procuraremos, por distintos caminos, procuraremos que esos aspectos se vayan perfeccionando. Pero este hueco en el Centro Asturiano de Madrid es un hueco entrañable, y por varias razones. Yo, más que de la unidad de España, voy a hablar de las unidades de los ciudadanos del mundo, en el sentido que tanto han practicado en la historia los asturianos y los cubanos. Esa relación fortísima entre Asturias y Cuba, que todavía llega hasta nuestros tiempos, aunque haya tenido su eclosión en otros momentos históricos, pero que sus raíces llegan hasta nuestros tiempos. Es una relación fraternal, solidaria, de comprensión, de entendimiento y de práctica vital, porque cuántos y cuántos se han intercambiado y han vivido en un sitio y en otro. O sea que, por lo tanto, el Centro Asturiano, que, como decía Valentín, el Centro Asturiano de La Habana fue en su momento un hito, pues este Centro Asturiano, que es el decano de los centros asturianos del mundo, naturalmente se siente muy orgulloso de hoy poder tener este acto relacionado con Cuba, ¿no? Pero hay una razón quizás aún más poderosa, y es que contar hoy, después de tantos años, con un testigo excepcional, con un actor excepcional de la Revolución Cubana entre nosotros, con esa vitalidad que le caracteriza, contar con él para presentarnos su libro, sus memorias, o como podríamos llamarle, no sé si lo digo correctamente, esta trilogía rebelde, que hace referencia a su lucha en Santiago de Cuba, que hace referencia a su lucha en La Habana, a su lucha en Santiago de Cuba como persona muy joven todavía, a su lucha en La Habana como estudiante, donde conoció a Fidel, a su lucha en Sierra Maestra. Por eso se llama trilogía. Se lo acabo de preguntar, porque dije yo, ¿y por qué esto de la trilogía rebelde? Bueno, pues tenemos la gracia, la posibilidad de contar con este testigo excepcional, con este actor de la Revolución, que fue un extraordinario colaborador de Ernesto Che Guevara, una figura que yo creo que en la humanidad moderna ha sido quizá la persona que más ha liderado el pensamiento de tantas gentes jóvenes, obreros, mujeres, en fin, de todos los que hacen que este mundo se mueva hacia la solidaridad. Qué difícil es en este sistema, pero hay quien lo está intentando, y Cuba lo está intentando, y tiene muchos problemas, como todos sabemos, y aquí seguro que en este proceso que ha hecho la delegación cubana por nuestro país se han tratado esos problemas. Pero hoy queremos tener un recuerdo especial para esa revolución
de 1959 y también para esta experiencia vital de Omar Fernández Cañizares que nos expresa en este libro Trilogía Rebelde. Yo voy a ir dando la palabra a las personas de la mesa, el último va a ser el autor, y entonces vamos a empezar por el responsable, empezamos por Fran, ¿verdad? Por el responsable de Política Internacional de Izquierda Unida, mi amigo, compañero Fran Pérez, que ya le ha echado un ojo al libro y bueno, nos va a dar su testimonio sobre esto. Y después iremos pasando a los distintos miembros de la mesa. Adelante, Franco. Bueno, pues es un placer estar aquí. Os agradezco muchísimo que me hayáis invitado para la presentación. Yo soy un apasionado de la Revolución Cubana, un apasionado de América Latina, de sus luchas, y qué duda cabe que la Revolución Cubana, que hay un antes y un después en la historia de América Latina y la Revolución Cubana, ¿no? Era la primera vez que una revolución se producía intentando acabar con un discurso muy nacionalista y muy antiimperialista, después socialista, intentaba acabar con una de las dictaduras más terribles de América Latina entonces, ¿no? La dictadura de Batista. He conocido a varios protagonistas de esa revolución. Desde muy joven estuve en la Comisión Internacional de Izquierda Unida, yo creo que llevo casi 20 años, ahora soy de los más mayores, pero yo creo que su aporte sigue estando ahí, ¿no? Cuando las aguas de la política española estaban más tranquilas, recuerdo que recibí a los 50 años de la Revolución Cubana, Omar, una llamada de un periódico bastante de derecha de aquí, El Mundo, ¿no? Se llama. Y me pidieron un artículo para valorar los 50 años de la Revolución Cubana, ¿no? Y por teléfono el redactor me decía, bueno, porque usted haga un enfoque positivo, ¿no? Digo, claro, Izquierda Unida siempre apoyó la Revolución Cubana, que tendrá sus defectos, pero ha tenido muchos logros sociales, muchos logros. Dice, bueno, pero es que vamos a dejarle a usted una media página y media página a uno del Partido Popular, que entonces no era nada conocido, era Pablo Casado, ¿no? Ahora es portavoz del partido, entonces era el jefe de Nuevas Generaciones del PP. Y yo le estuve dando cuentas a qué enfoque iba a darle al artículo, porque claro, siempre a uno le pueden sacar punta a las cosas, ¿no? Pero al final dije, el enfoque tiene que ser 50 años de revolución, era el título, y hablar de los logros sociales de esa revolución, sus logros económicos, sus logros educativos, culturales, y para eso no iba a hablar desde unas posiciones revolucionarias de Izquierda Unida, sino me fui a Naciones Unidas, busqué los datos, ¿no?, de Naciones Unidas, los datos de la CEPAL, los datos de la UNESCO, los datos... Y claro, todos esos datos eran muy positivos para Cuba en comparación a muchos países capitalistas, ¿no?, de América Latina, que tenían unos índices de desigualdad social, de injusticia social, de analfabetismo, muy superiores a Cuba. Y fui enumerando esos datos y haciendo una reflexión y tal. Y recuerdo que el Pablo Casado lo tituló 50 años de dictadura. Bueno, ya sabemos lo que piensa el PP aquí respecto a Cuba, ¿no? Pero en aquel momento que las aguas, digo, de la política española estaban más tranquilas, cada cual tenía su espacio y defendía su posición. Y el periodista me llamó y me dijo, oye, te quiero felicitar porque se ha comentado en el periódico ese enfoque y claro, nadie cae en ese asunto, ¿no?, en cuáles son los logros de la revolución. Y al final tienes que juzgar un proceso por sus resultados. Eso mismo me dijo el periodista, ¿no? Y cuento esta anécdota para hablar bien de este libro, para hablar de lo que supone. Ayer me chupé como 100 y pico páginas de un tirón en varias horas y además las disfruté con mucho placer, ¿no? Lo único que no tan sosegado como hubiera querido, para poder contar aquí algunas cosas que os animen a conocer el libro y a divulgarlo, ¿no?, y también a promoverlo. Y porque Omar es uno de esos protagonistas de esa revolución y de esos logros sociales, ¿no? Este es un libro que tiene una trayectoria, pasa por la trayectoria personal de su autor, que es Omar, que nace en Santiago de Cuba, que después en Santiago de Cuba con 15 años, como dijo Ricardo, pues él se mete en las luchas sociales, ¿no?, por la sanidad, por la educación, ¿no? Desde muy jovencito tiene esa inquietud social que hemos tenido otros. A mí me recordaba aquí las luchas de mi instituto en la transición, que eran parecidas, ¿no? Y a nosotros nos puso hasta una bomba a la extrema derecha en el instituto, ¿no?, porque era bastante de izquierdas y hacíamos huelgas también, como hacías tú por allí, ¿no? Pero él tiene ese veneno, ese vinillo de la política y a él le lleva eso, a ese compromiso sociopolítico, le lleva bueno, ver las injusticias que hay, las necesidades del pueblo y ver unos gobiernos que no respondían a esas necesidades del pueblo, ¿no?
y después pasa por La Habana, donde va primero como estudiante de medicina, acaba siendo el presidente de la Facultad de Medicina, ¿no? Y él, bueno, se va comprometiendo por un mundo mucho mejor. Como se produce en el año 52 el golpe de Estado de Batista, él acaba comprometido en la lucha contra la dictadura de Batista. Eso le lleva al exilio, ¿no? A ser detenido, después de muchos sacrificios, muchos esfuerzos, le lleva al exilio, primero por Ecuador y después va a Miami. En Miami sigue comprometido, pues, editando revistas contra la dictadura, ¿no? Y acaba incorporándose cuando se produce en el año 59 la revolución en Sierra Maestra, el desembarco de Granma en Sierra Maestra. Él vuela en un avión que incluso lleva armas, ¿no? Y lo cuenta así de claro, lleva armas a Sierra Maestra, ¿no? Y ahí se produce su incorporación a la guerrilla de Fidel Castro, en la que llega a ser capitán, ¿no? Y bueno, pues yo creo que ahí, si lo leéis, veréis muchísimas más cosas interesantes, ¿no? Finalmente se produce el éxito, el triunfo de la revolución. Él, que había sido un luchador social, un luchador estudiantil, un luchador que quería ser un médico, acaba en esta revolución incorporándose a tareas de gobierno y, como os ha dicho antes Ricardo, creo que fue Ricardo, o el presidente del centro, ¿verdad?, asturiano, bueno, él acaba muy cerca del Che Guevara, fue viceministro de Industria Ligera con el Che. Recordar que el Che fue ministro de Industria, ¿no? Es muy interesante cuando él cuenta al principio, bueno, pero yo cómo voy a ser viceministro si yo de industria no sé nada, ¿no? Yo lo que sé de medicina y tal. Y el Che Guevara le dijo, bueno, yo tampoco sé nada, pero estas son las tareas de la revolución, aquí tendremos que trabajar 24 horas todos los días para aprender primero y después hacer, ¿no? Y va contando cómo prácticamente no dormían 4 o 5 horas, ¿no? El Che daba ejemplo en eso y estaban trabajando y trabajando horas y horas para levantar un país, porque efectivamente uno puede ser un revolucionario, un luchador social, pero lo difícil es llegar al gobierno, ¿no? Es decir, si ya es difícil todo lo anterior, no digamos gestionar un país. Los que hemos gobernado en algún ayuntamiento de este país, de España, sabemos que gobernar siempre es más difícil que hacer oposición y que lo que tienes que hacer es conseguir, de alguna forma, desarrollar los derechos humanos del pueblo cubano. Y él trabajó en varios ministerios, fue ministro de Transportes, trabajó después en altos cargos en el Ministerio de Agricultura, en varios dedicados a la gestión económica. Al final, si no levantas la economía de un país, no levantas el país. Entonces él trabajó ahí mucho en eso. Y el libro está lleno, yo creo que de un gran interés, ¿no? No solo porque es la trayectoria personal de un luchador, ¿no? de un hombre comprometido, de un revolucionario, sino también porque a la vez está la trayectoria de sus compañeros de lucha, de sus compañeros de gestión en el gobierno después, y también está la historia de Cuba, ¿no? Y los que somos, como dijo muy bien el presidente, los que somos amantes de la relación de España con América Latina, ¿no? de Asturias con Cuba, de Madrid con Cuba, yo creo que amamos la historia de Cuba y está impregnado el libro de toda la historia cubana, ¿no? Yo creo que tiene el gran mérito de haber sido escrito con una lucidez increíble, porque hay detalles y anécdotas muy divertidas, muy entretenidas también, y yo creo que está hecha por uno de sus protagonistas, ¿no? Como ha dicho mi compañero Ricardo Gayol, es uno de los protagonistas de la Revolución Cubana y las cosas hay que escribirlas, ¿no? Yo recuerdo haber leído un libro de memorias de un escritor inglés enamorado de España que se llamaba Gerald Brennan, ¿no? Brennan, que vivió en Granada muchísimo tiempo, y su libro de memorias se llama Memoria Personal, ¿no? Y entonces el tipo dice en el prólogo algo que me dejó siempre muy impresionado y que me llevó siempre a intentar escribir las cosas, ¿no? Yo voy escribiendo diarios y muchas cosas que algún día también saldrán, ¿no? Porque si no... Y entonces él dice al final una cosa muy interesante, ¿no? Dice, al final no basta solo con vivir las cosas, hay que escribirlas, porque solo lo que se escribe con el tiempo existe, ¿no? El tiempo pasa, nosotros pasamos por él, hacemos nuestros aportes vitales, pero si no se escribe, con el tiempo no existe, ¿no? Otra gran virtud, por tanto, de este libro es su aporte inmenso a la memoria histórica de la política, de la vida, de la cultura de Cuba, ¿no? Así que yo creo que quiero felicitar a Omar, en primer lugar, por haberlo escrito, felicitarte por tu trayectoria de luchador social, felicitarte por los aportes de la Revolución Cubana a todos, ¿no? Porque tu lucha es una historia colectiva, y aquí se ve en este libro. Tiene unas fotos al final impresionantes que han salido con una gran calidad, que eso también es virtud de los editores, ¿no? Y felicitar también a Lobeto, a Rafa Lobeto, por hacer también posible este libro, porque yo creo que es un libro, bueno, pues muy imprescindible será para entender, en su aporte también, entender mejor toda la historia de Cuba y de la Revolución Cubana, ¿no? Así que nada, felicidades a los editores, a los autores,
y al autor y desde luego al Centro Asturiano también por darme la oportunidad de saludar, de hacer un aporte. Izquierda Unida siempre ha sido muy solidaria con Cuba, hemos apoyado a Cuba siempre, valientemente yo creo, porque sabemos cómo es de complejo el mundo político, ¿no? Pero siempre hemos intentado tener la mejor relación de fraternidad con Cuba. Yo a veces recuerdo cuando algunos de la derecha española se ponen muy ofuscados, ¿no?, con Venezuela y Cuba, y digo, miren, hasta Franco mantuvo en algún término buena relación con Cuba. ¿Por qué? Porque hay veces que la fraternidad entre los pueblos debe superar los conflictos políticos, ¿no? Puede haber disensos, puede haber ideas contrapuestas, ¿no? Pero incluso hubo relaciones comerciales en algunas cosas de Franco con Cuba porque era gallego, Fidel Castro también era gallego, y eso es un tema significativo. Y no debemos olvidar que la política se hace para los pueblos y no al revés, ¿no? Y por tanto que esa fraternidad debe impulsar todo esto, ¿no? Agradezco también a Ricardo Bayol, a mi compañero, que me haya dado la oportunidad de este privilegio de estar aquí. Y me voy a callar porque hay muchas más personas a las que escuchar, mucho más interesantes que yo. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Fran. Bueno, para los compañeros de la ONCE que están por aquí, decir que el libro ya está mandado a grabar para nuestra biblioteca sonora de la ONCE, que lo podréis disfrutar también vosotros. Bien, ahora va a intervenir Rafael Lobeto. No, Rafael Lobeto. Santiago. Santiago primero. Santiago Rodríguez, ¿no? Santiago Reyes. Santiago Reyes. Reyes Pérez. Que es el presidente de esta delegación cubana. Bueno, a él le agradecemos mucho el que nos hayan dedicado en la agenda este hueco y le cedo la palabra con todo gusto para que en nombre de la delegación cubana nos diga también nos dé un testimonio sobre la obra de Mar. Bueno, es una obligación cuando uno viene a un país, una de las cosas que no debe dejar de hacer es ver a los amigos. Y aquí estamos entre amigos como tal me siento. Cuando lo oigo hablar de ustedes, me siento aún más orgulloso de ser cubano. Yo vivo orgulloso de ser cubano, de vivir en Cuba, de ser comunista, de ser patriota. Y cuando oigo hablar así de mi país y de los hombres y las mujeres de mi país, me siento aún más orgulloso. A mi derecha, que debía estar a la izquierda, está un hombre que es historia viva. De ellos o de hombres como él, yo aprendí, mi generación aprendió de hombres como él. Que como bien dijo el compañero que me antecedió, aprendieron haciendo. El Che devino en gran economista, en gran organizador, en un hombre de talla mundial. Fidel, para qué decirlo, de abogado, y otros más. Ahora tenemos a Raúl, es decir, que siempre nuestra revolución se ha caracterizado por eso, por la formación de los hombres al pie de obra. Aquí se ha dicho, nuestra revolución o nuestro sistema social no es perfecto, pero modestia aparte es el mejor que yo he conocido. Ninguna obra humana es perfecta, partiendo de eso, y el que considere lo contrario está plenamente equivocado. Los logros innumerables en la salud, en la educación, en la cultura, en el deporte, problemas tenemos económicos, muchas veces creados por el vecino del frente y otras veces por nuestra ineficiencia, eso está claro. Estamos trabajando ahora fuertemente en eso, en el mejoramiento y en el perfeccionamiento de nuestro sistema económico. El sistema político cada día más hacia la izquierda, con un pueblo que respalda eso. Y eso es una fortaleza indudable en Cuba, plasmada en la Constitución. Es decir, hacemos las cosas, lo perfeccionamos, pero no lo destruimos. Han oído hablar del concepto de revolución. No es perfeccionar la revolución, no destruir la revolución, como ha pasado en otros países. Con su trilogía, que bueno, y eso que nada más que estuvo 2 horas, pero vaya hecho. Leída, y es decir,
la recomiendo leer. Hay un abanico de todo el desarrollo de nuestra revolución desde sus años de organización, lucha y triunfo hacia un poco más allá de tres grandes hombres de Cuba. Fidel, que aunque muerto pero está vivo en nuestros corazones, y la forma de que no muera es seguir su doctrina. Del Che, un hombre de talla mundial, él lo conoció personalmente, el antiguo jefe que teníamos nosotros en el grupo también luchó junto a él y lo conoció personalmente. Y de Camilo, que no es tan conocido porque desgraciadamente falleció muy tempranamente, desaparecido en un accidente de aviación al triunfo de la revolución, pero él era el hombre del pueblo, siempre al lado de Fidel, Camilo Cienfuegos. Y fíjense, es así que todos los días 28 de octubre, en su recordación, en toda Cuba se moviliza y le da una flor a Camilo, en el mar, en el río, cualquier medio gracias a la sociedad asturiana y a su máximo dirigente por darnos la oportunidad esta de conversar con ustedes. Esto es un conversatorio, de conversar con ustedes, ¿por qué no intercambiar ideas? Invitarlos a que vayan a Cuba, muy importante, ahora acabamos de pasar un ciclón, se ha trabajado intensamente para que la infraestructura turística esté a punto ya para la temporada alta del turismo, que es a partir del día 1 de noviembre. Hay otros daños también muy fuertes en la infraestructura económica, sobre todo en la parte norte de nuestro país, que es por donde más el ciclón abatió, prácticamente desde la punta de Maicí hasta un poco más allá de La Habana, en una de las últimas provincias que se crearon, que es Artemisa. El malecón, los que hayan ido a La Habana, sufrió grandemente, todo el malecón habanero, desde la punta hasta la desembocadura del río Mendares. Anteriormente a esto, porque bueno, hay un gran movimiento de solidaridad, principalmente de los países, último que tengo, hace 15 días que no estoy por allá, ¿no? Y ustedes saben que la prensa, tú la lees y no todas las cosas se dicen. Países latinoamericanos, Venezuela, Panamá puso un puente aéreo a disposición de todos los países que querían apoyar, Ecuador, Nicaragua, es decir, todos estos países africanos. ¿Por qué razón? ¿Porque Cuba pasó un ciclón? No, porque Cuba ha demostrado su solidaridad y amor con amor se paga. Eso es muy importante. Y Cuba ha sido fiel, Cuba ha sido solidaria, Cuba ha dado su sangre por otros países en varias formas, donándola y de otras formas más. Y entonces eso es el resultado ahora de todo este accionar solidario que nos enseñó Fidel precisamente a esto. Hay un plan del Estado y Gobierno que se llama Tarea Vida, que no es nada más que el enfrentamiento del Estado y el gobierno cubano respaldado por el pueblo al cambio climático. El cambio climático es un fenómeno provocado por el hombre que está afectando en primer lugar a los países insulares. América Latina, Caribe, Pacífico, países insulares que van a desaparecer. Y Cuba no está exenta de eso. Entonces, por la vocación del pueblo cubano, del Estado cubano y de nuestro partido de salvaguardar todas las conquistas que hemos logrado, se hizo el Plan Vida o la Tarea Vida, donde el país se dividió en 10 zonas, tomando 3 aspectos fundamentales. En primer lugar, la vida humana, es decir, salvaguardar la vida humana, que es lo más preciado. En segundo lugar, la seguridad alimentaria, aquellas zonas que daban alimento al pueblo. Y en tercer lugar, el turismo. ¿Por qué? Porque el turismo se ha convertido
es un motor impulsor de nuestra economía y se dividieron estas zonas. Nuestro grupo de trabajo estatal tiene la responsabilidad de la primera zona, que es precisamente la Bahía de La Habana, su cuenca hidrográfica y todo el litoral norte de la capital. Todo el litoral norte de la capital. Tareas concretas, recursos financieros inmensos. Solamente contarles que la situación del malecón habanero es crítica y hay que establecer todo un sistema de defensa costera para mitigar los efectos de esta situación de los nortes, que cada día son más fuertes, de los ciclones, que cada día son más fuertes. Y eso es una millonada, un sistema de defensa costera de este tipo. Y el principal apoyo que nos pueden dar aquellos países que tienen un poco más de financiamiento de nosotros es precisamente esto, apoyarnos a realizar todas estas actividades que van desde montos cuantiosos hasta montos menos cuantiosos. Esa es la tarea vida, eso es lo que estamos, es decir, en el transcurso de nuestra estancia aquí en España, hemos explicado en diferentes ayuntamientos. Lo del IRMA es una cuestión puntual, pero la tarea vida es estratégica. Lo del IRMA, las soluciones, todo eso se recibe con mucho cariño, con mucho respeto por parte del pueblo cubano, que bueno, han llegado muchas donaciones, pero la tarea vida es estratégica porque nos asegura el futuro. Y para eso trabajamos, para el futuro. Entonces, repito las gracias por estar aquí. Ya tienen un leve matiz o barniz de cómo estamos ahora en Cuba, enfrascados en qué tarea, y siempre pueden contar con nuestro apoyo, nuestra firmeza. Nos golpea el IRMA, pero nos recuperamos. Nos golpea otro y nos recuperamos y nos fortalecemos más. Es decir, no es solamente recuperarse, sino salir fortalecidos y más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Creo que es muy necesario hacer una visión de la historia y a la vez hacer una visión de la realidad, porque el mejor servicio, la mayor fidelidad que podemos dar a esa historia es corresponder hoy a los problemas del presente, ¿no? Y en ese sentido es muy de agradecer que nos haya dado esa perspectiva realista de lo que está pasando en estos momentos. Voy a dar la palabra ahora a Rafael Lobeto, que como ha dicho antes Fran, ha sido una persona fundamental, no solo en la publicación de este libro, que por supuesto, sino también que además lleva su prólogo, sino también porque Rafael ha encabezado el trabajo desde aquí, desde España, de que pudiera venir esta delegación, de que se pueda estar realizando un nivel de cooperación absolutamente imprescindible, material, no solamente política en el sentido de la cortesía, de las buenas relaciones, que eso está muy bien y es muy necesario, sino de la verdadera praxis transformadora. Y en la línea de lo que nos estaba planteando ahora Santiago, es decir, hay que hacer cosas que sirvan para mejorar la vida de la gente. Y yo os digo una cosa, yo con Rafael tengo mis diferencias políticas. Él ha sido un hombre del equipo de Felipe González, ha sido director general de la Marina Mercante, yo he militado siempre en la izquierda comunista, pero os digo una cosa, le he conocido en la carrera, muy joven, él hacía a la vez los estudios de abogado y los de capitán de la Marina Mercante, con lo cual, imaginaros, ya no solo el esfuerzo, sino su nivel de competencia. Y sí que tiene una cosa que a mí me une a él profundísimamente, aparte de la amistad personal, que esa está por otro lado, ¿no? Es el que no pierde cara a la realidad concreta y que quiere resolver los problemas de la realidad concreta y con un criterio de, como decía, economía, celeridad y eficacia que nos hacían estudiar antes en Derecho Administrativo, ¿no? Pues
afrontar la situación es lo que de verdad me identifica hoy con su tarea como secretario general de la Fundación Philippe Cousteau y en todo lo que aborde en la solidaridad con Cuba y con otras realidades. Así que gracias, Rafael, y tienes la palabra. Bueno, es muy difícil vivir momentos como este histórico, ¿no? Pero tenemos la suerte de vivirlo juntos, tenemos la suerte de tener a un presidente del centro asturiano que está sacando esta nave adelante. Tenemos la suerte de que Ricardo lleve 23 años haciéndonos ver que la parte de la solidaridad es fundamental y que sin esa parte no podemos tener las otras. El compañero, el colega de Izquierda Unida, menos mal que solo le dimos 2 horas, que si le llevamos a dar 4, sabe hasta dónde están las minas de manganeso en Cuba, sabe todo, fantástico. Y luego Santiago, el presidente de la delegación, yo creo que su mujer Raquel y su nieta le preparan los discursos porque lo hace siempre magnífico, siempre lo tiene preparado, no importa si le avisamos con 1 minuto o con 100, o sea que Santiago, su compromiso con Cuba y con España está aquí, es la segunda vez, la segunda delegación, pero las cosas que nos quedan por la prueba son tremendas y estamos con ese compromiso, ¿no? Y luego está Marina y Omar, o Omar y Marina. No hay posibilidades de... Yo no sé lo que haría... antes de Marina estaba la madre de Omar y no creo que haya un espacio en que estas dos figuras no acompañasen, ¿no? Estos dos motores de la vida no estuvieran junto con Omar. Por supuesto que discuto con Ricardo y con Omar, discuto pero muchísimo, pero discutimos desde la amistad, discutimos desde el compromiso, discutimos desde cómo hacer las cosas mejor, porque siempre hay que tener la inquietud de hacerlo mejor, ¿no? Y en esa inquietud estamos ahora en un momento histórico muy importante para Cuba y para España. Empecemos un segundo una revisión. No sería honesto seguramente. Esta fundación, su fundador, cuya hija es la directora de comunicaciones de la fundación y queridísima amiga con la que hemos hecho muchísimas cosas y vamos a hacer más, se imaginó que la pérdida de sensibilidad sobre nuestra cultura, sobre la cultura de la mar, sobre la relación del hombre con la mar, sobre toda esta cuestión que estaba decayendo, era absolutamente inadmisible. Y que la perspectiva de esa cultura desde un pueblo donde estamos unidos, que se llama Candás, y es su familia, la familia del presidente y la nuestra, somos de Asturias, de ahí. Di el nombre para que... Candás y... No, digo del nombre del presidente. De Valentín, dices, y del padre de Valentín y de su madre, ¿no? Queridos amigos y respetados profesores también de Ricardo y míos. Pues desde esa recuperación de la conciencia marítima, llamémoslo así, y del poder y del valor de los pueblos, concibió esa unión de los océanos. Esa unión de los océanos es la unión de sus pueblos y defendió eso. Por lo tanto, en este momento complejo de España y también de Cuba por distintos motivos, yo quiero recordar que esta fundación nació para defender esa unidad y que la defiende desde la derecha y desde la izquierda. La unidad no tiene colores y quien no entienda esto es seguramente que no entiende nada. Lamentablemente debemos revisar qué está haciendo nuestra universidad cuando la gente no entiende. Es lamentable. Pero bueno, vayámonos ya a Cuba. Cuba tiene muchos problemas, porque tiene muchas ventajas a la vez y muchos problemas. Está en un sitio privilegiado, las raíces con Cuba son maravillosas, pero tiene enfrente un país que es fantástico, pero que también la democracia tiene eso, ¿no? Que de vez en cuando las equivocaciones son absolutamente brutales. Yo veo difícil que cuando Donald Trump abandone la presidencia, pues tendremos sumas dificultades para buscar cuál es la parte positiva de ello, ¿no? Cuál es
aquello que ha engrandecido a los Estados Unidos de América, un país tan querido, a sus ciudadanos y al resto del mundo. Yo pues no lo sé ahora, no puedo, mi imaginación, que es muy potente, no me hace ver ahora por dónde va a ir esa cuestión, y más bien estoy sumamente preocupado por este error de los yanquis, porque lamentablemente los errores de los yanquis nos afectan a todos los presentes, como a los yanquis les afectan a los nuestros. Entonces, en ese intento de estar a la altura de la sensibilidad y la conciencia histórica que merece este momento, y de mirar a la vez nuestros problemas, pero ser completamente solidarios con los de Cuba, tenemos una suerte irrepetible seguramente, aunque yo voy a seguir insistiendo para que se repita, pero el destino no depende solo de la voluntad humana. Por tanto, estamos aquí con un ejemplo vivo, con un ejemplo absolutamente vivo, que yo quisiera situar en 3 planos, con su imaginación potente de la de todos los presentes. Uno es del que él va a hablar. Yo no estuve allí, pero su libro es tan transparente, tan luminoso, tan potente, que podemos ver cómo sale de la trocha, cómo lucha en la trocha, cómo con la ayuda de su madre se supera las dificultades, cómo encabeza el movimiento estudiantil, cómo combina estudiar medicina y hacer todo eso. Pero yo voy a dejar esa parte porque yo solo soy un prologuista, y además tras la exhibición de la lectura de 2 horas, pues no quiero hacer el ridículo en esa parte. Omar, ejemplo vivo. Con independencia de lo que uno piense sobre la revolución o sobre todo eso, sobre la superación humana, sobre el componente humano, sobre el de principios y valores, deberíamos estar unidos, como propugno también en lo anterior. En la segunda visión que yo les quiero transmitir ahora es la de desde que conocí a Omar hasta hoy. Esa es importantísima. Pero y estoy casi seguro que va a ser más importante la desde hoy hasta el más allá. En la de desde que conocí a Omar, les quiero volver a usar la imaginación para vernos en un parque natural en Asturias que se llama Redes, que es algo fantástico, en una casa rodeada de hórreos y de verde, una cosa fabulosa. Se reunieron amigos asturianos en un sitio, en una casa de Aquilino Cortina. Ahí nos conocimos en un viaje anterior de Omar y Marina para presentar un libro que es El viaje del Che, y para hacer una serie de cuestiones de encuentros en Asturias. Ese viaje del Che, para que no nos quede nada, para que luego Ricardo no me diga que me estoy haciendo mayor, cosa que es evidente, pero a la vez tenemos que seguir en forma. Por lo tanto, Izquierda Unida y nosotros veremos cómo podemos reeditar ese libro, porque sería una pena que no se pudiera leer, porque es fantástico, es una maravilla. Desde esa reunión, donde estaban mucha gente ligada a este centro asturiano, Antonio Trevín, muchísima gente de amor con Cuba. Desde esa reunión, yo no había ido, había tenido muchas relaciones con Cuba, había participado contra los países no democráticos de la región, en meter a Cuba en los organismos internacionales y regionales, y había participado en que Vigo y Gijón hicieran la flota de Cuba, cosa que aspiro ahora, por eso hemos estado en Gijón y en Cuba, porque hay que recuperar esa flota pesquera con la ayuda de Margarita, que no veo ahora, pero que debe estar por ahí detrás, está ahí. Entonces, desde esa parte de la historia decidí que iba a ir a Cuba, sobre todo tras mi final de una parte de mi trabajo en Venezuela. Desde el primer momento, Omar y Marina fueron esenciales en ese viaje. Omar y Marina me presentaron a Chomi, es jefe de mano derecha de Fidel, en ese momento ministro de Educación. Me presentaron al Acuario Nacional de Cuba, me presentaron a Eusebio Leal, me presentaron a todos los que jugaban en la Liga A. Y con todos esos personas, con su experiencia, visitamos el Ministerio de Transportes, y ahí estuvo, como una reunión como esta, todo el Ministerio de Transportes. A partir de esos primeros encuentros, la inteligencia cubana
decidió que nos casásemos con el antecesor, con el Grupo de Trabajo Estatal Bahía de La Habana y con el general Choi y Santiago. El general Choi era el presidente y Santiago era el segundo, en una sucesión perfecta, y el único que no cambió fue el que está oculto, debe estar oculto por ahí, Simón, no sé dónde está Simón. Cuidando la puerta. Está cuidando la puerta, ¿ves? La inteligencia cubana, que yo decía, para que no escape nada. Bien, pues entonces, desde ese momento nos hermanamos y empezamos a trabajar juntos. Gracias a eso ha habido varias delegaciones, hubo un esfuerzo que va a continuar por recuperar la casa de los Castro en Láncara, porque hay acampamentos en La Habana, porque cada vez que necesiten la solidaridad esté en marcha, porque el empleo cubano y el trabajo con España vaya para adelante. En fin, una lista absolutamente potente y fantástica de las cosas que tenemos que hacer juntos y que estamos haciendo juntos. Sin Omar y Marina yo no habría podido hacer todas esas cosas. Cuando me dirijo a casi mis niños en el Acuario Nacional de Cuba, en una de las cosas más emocionantes que he vivido, mientras los delfines, porque resulta que fueron Fidel y el comandante Cousteau quienes pusieron en marcha esa iniciativa, que siguieron cuidando hasta los últimos momentos, porque María de los Ángeles, su altar directora, en mi última visita me recordó que Fidel, poco antes de morir, fue a despedirse de su acuario. Por lo tanto, todo esto que estoy contando, sin Omar y Marina sería difícil. No estaríamos hoy aquí. Por lo tanto, esas cosas que a veces los españoles perdemos la memoria y los asturianos y los gallegos nos perdemos la conciencia de que Cuba no es imaginable sin nosotros, y nosotros no somos imaginables ni queribles sin ellos. Por lo tanto, con independencia de que también están los madrileños, los catalanes, los andaluces. Venimos ayer de Andalucía y el cónsul nos contó tal cantidad de cosas que estaban haciendo que nos quedamos realmente impresionados de lo que estaban haciendo. Entonces, el papel de la Fundación Philippe Cousteau Unión de los Océanos, que espera celebrar las 2 ceremonias en la inauguración de los campamentos y vivir todo eso como hemos vivido cantidad de ceremonias, la última en el Castillo de La Habana, con todos los jóvenes y los niños, y la música y el arte y la cultura cubanas, que tuve el privilegio de vivir con ellos. Todas esas cuestiones que hemos vivido durante estos casi 8 años tienen lo que yo llamaría el pacto del tribunal, porque en la esquina del tribunal Omar me dijo lo siguiente que íbamos a hacer y me dijo que no lo contase, por lo tanto voy a cumplir que no lo contase, pero no me dijo que no contase lo del pacto del tribunal. De eso no me dijo nada. Y en todo caso, yo que soy el jurista, haré un dictamen diciendo que no traicione nada. Es decir, que vamos a seguir siendo coherentes, como lo hemos sido Ricardo y yo desde que nos conocemos. Vamos a seguir discutiendo los tres. El presidente, que es mucho más templado que yo, va a seguir diciendo que nos calmemos para que no discutamos tan alto. Izquierda Unida va a seguir con el debate. El presidente de la delegación va a seguir presidiendo la delegación. Los de la delegación van a seguir haciendo su papel. Mari Carmen Almazán, que está ahí sentada, va a seguir haciendo las mejores fiestas de bienvenida de la delegación. Mi hijo habrá cogido el testigo corriendo ahí por la calle. Y ustedes forman parte de todo eso, porque si no, no estarían aquí. Por lo tanto, tenemos dificultades, no las ocultamos, nos enfrentamos con ellas. Como marino, a veces enfrentarse frontal no es buen asunto, y ponerse de popa tampoco. Hay más posiciones, hay que saber, hay que dominar las posiciones para saber por dónde hay que superar la situación. Pero la vamos a superar porque la hemos superado muchas veces. Ya no es la primera vez que estamos en encrucijadas y que aceptamos con el camino. Hay que tener voluntad, hay que tener raciocinio, hay que tener templanza, pero también hay que tener valor, porque de los cobardes nunca se escribía nada. Entonces no estaríamos aquí. Si fuéramos cobardes no estaríamos aquí, nos detendrían. No nos habrían permitido hacer esto. Hemos conseguido hacer esto con valor, con dignidad. Y eso es lo que nos va a hacer ahora ver muy de cerca Omar Fernández de Cañizares. Muchas gracias.
mi parte solo darle la palabra a Omar. Es el momento más esperado del acto. Son las 13 horas en Madrid, las 7 en La Habana, la hora de levantarse. Y digo, solo quiero decirle a Omar una cosa, que nosotros vamos a poder seguir existiendo, vamos a poder seguir trabajando, vamos a poder seguir luchando porque queremos recoger su testigo. Así que gracias, Omar, tienes la palabra. Bueno, yo voy a ser muy corto, Pero tranquilo que no vas a perder la vida, ¿eh? porque por lo siguiente, yo pensé que aquí me iba a demorar mucho en hablar, pero a mí me parece que como estoy en mi casa, porque me siento aquí como si fuera en mi casa, cuando yo estoy en Bellas Artes allá, en el Centro Asturiano de La Habana, me siento en mi casa, y aquí me siento en mi casa. Y después de oír la palabra del presidente de la sociedad, después de oír a Ricardo, la explicación tan amplia que ha dado Fran sobre el libro, los conceptos que nuestro camarada Santiago ha descrito, después de lo que habló Santiago de Cuba, no tengo que decir nada. Y acaba de decir algo Rafael ahora, que lo único que no estoy de acuerdo es que en el más allá también vamos a discutir. No, en el más allá no, Rafael. Yo no voy a estar en el más allá contigo. No, porque yo voy a durar 150 años. Eso me dijo Fran. Sí, sí. Yo lo dije. Fran le ha dado una lectura al libro que me ha quedado maravillado. Y quiero decirle a ustedes lo siguiente. Ricardo me ha hecho una pregunta que me la hizo un periodista. Yo calculo que hace 5 años, cuando empecé a hacer el libro, cuando mi familia me culminó a hacer el libro, cuando mis amigos y mis compañeros de lucha me obligaron a hacer el libro. De todas maneras voy a decir algo, pero bueno, ya ellos lo han dicho todo, yo no tengo que decir nada. A Rafael le agradecemos nuestra presencia, nos trajo, creíamos que no podíamos venir, yo creía que el viaje no se iba a poder dar, el huracán aquel, como explicó Santiago, fue terrible, grande, muy grande, cuando nosotros, nuestra economía en el primer semestre ya había empezado a descollar. Los viejos tenemos que usar espejuelos, caballero. Yo soy, creo que el más viejo que estoy aquí. Más mayor. Físicamente. Y a Rafael hay que agradecerle todas esas cosas. La impresión del libro, me preguntaba, creo que no me fue si fue Fran o Ricardo, ¿quién grabó el libro? Digo, no, Rafael. Rafael me pidió un lapicero, voy a hablar de la palabra de un lapicero, nosotros le decimos memoria. Y se la llevó. Lo cual tenemos que agradecer nuestra presencia, como dije anteriormente, porque el libro que yo no había visto, lo había visto un borrador, que yo no había visto, lo oí el otro día aquí, cuando los compañeros de la delegación me lo enseñaron, me quedé sorprendido. El libro quedó con una calidad extraordinaria
y yo le dije a Rafael que yo quería ir a conocer donde tuviera en España a Javier Menéndez, que había sido el ideólogo de ese trabajo. Me dijo, va a ser imposible. Pero me lo dijo en un lugar donde estábamos apurados, no sé por qué, conversando. Y es que Javier partía para China, para los países asiáticos, porque me dijo, después yo hablé por teléfono con él para agradecerle la calidad del libro, de verdad. Fran lo explicó. No, Ricardo dijo por qué era trilogía. Le explicó, no voy a abundar sobre eso. Sobre sí quiero decirle que en los próximos días vamos a conmemorar el 50 aniversario del asesinato del hombre que yo más he admirado en mi vida, después de Fidel Castro. Por su cualidad de hombre, por su cualidad de padre, de familia y por su cualidad humana. Lo modesto que él vivía y cómo hacía que todo el que estuviera a su alrededor vivía, que es Ernesto Che Guevara. En los próximos días conmemorar el 50 aniversario. Días atrás conmemorábamos en Cuba el 50 aniversario de la guerrilla de retaguardia en Bolivia, que dirigía Vilo Acuña, en la cual murió Tania la guerrillera. Tania, el ejemplo vivo de la mujer. El ejemplo vivo de la mujer. Cómo esa mujer tuvo en Cuba, la conocimos en el trabajo normal en el Ministerio de Industria, y yo no supe quién era Tania hasta verla en la guerrilla. No personalmente, pues no tuve esa oportunidad. Se me negó esa oportunidad. El Che era un hombre extraordinario. Dimos un viaje de 3 meses por los países afroasiáticos, naturalmente. Recalcamos a los países firmantes del pacto de Bandung: Nasser, Yugoslavia, Tito y Bandung, Sukarno, por supuesto, y Nehru. Estuvimos en todos esos lugares, conocimos a todos a esos presidentes. Nasser fue extraordinario con nosotros y era una revolución naciente. Nosotros salimos en junio 9 de Cuba y regresamos en septiembre, el 16. Y éramos una delegación en la cual él fungía como presidente y yo como segundo jefe, que así lo designó el compañero Fidel. Íbamos vestidos de verde olivo. Yo le decía, Che, pero ¿cómo vamos a estar vestidos de verde olivo si en los países tú no puedes vestirte de un uniforme? Y me dijo, con esta tela ganamos la guerra y con esa tela vamos a... Esta delegación era de tipo comercial y diplomática. Nosotros, creo, como dijo Fran, hay que leer el libro para darse cuenta de algunas cosas del Che. Y próximamente
próximamente, el 25 de noviembre, vamos a conmemorar el primer aniversario de la muerte de nuestro comandante en jefe. Un hombre fuera de liga y fuera de siglo. Un hombre, como dije anteriormente, extraordinario. Cosas que él dijo hace 20 años se están cumpliendo. El cambio climático se están cumpliendo. Por eso creo que la Asociación Asturiana, ese día hay que conmemorarlo. Y hay que conmemorar, y yo creo que nosotros podemos conmemorarlo hoy, la muerte del Che. Santiago decía en su intervención el nuevo plan que tenemos para la prevalencia, para la permanencia de esta isla. Nosotros tenemos una gran organización que cuida tanto de la vida humana como de los recursos naturales y económicos del país. Nosotros en este huracán que pasó tuvimos 1.200.000 evacuados. Murieron unos cuantos, pero por negligencia de ellos mismos. No quisieron evacuarse y por cosas del destino. Un balcón le cayó a un ómnibus que estaban evacuando y mató a 2 personas, una enfermera y un médico, y una médica. El libro lo puedo decir que lo hice con el alma, con el corazón. No soy escritor, pero sí puse todo mi empeño en que fuera de una gran lectura. Veo que Fran lo leyó completo y me dijo ahorita me dijo que había leído unas páginas. Me engañó, porque habló de cosas que están, creo que unas al principio, otras en el medio y otras al final. Por eso yo le dije, tengo que ser corto en mi intervención. Tuve varios momentos en la lucha, que ustedes lo van a leer, en Santiago de Cuba. Me hice revolucionario porque había que ver en el barrio en que yo vivía y ver una gente muy pobre. La insalubridad era extraordinaria. No había agua cada 7 días en cada casa, en cada hogar llegaba el agua cada 7 días. Y esa fue la lucha de nosotros en Santiago. Después ya me fui formando más revolucionario, más consciente de todas las cosas que estaban pasando en Cuba, en la universidad, en la lucha contra Batista. Y ahí van a conocer cómo conocía a Fidel, van a conocer en el libro cómo conocí al Che y demás. Eso no importa. Y la lucha en la sierra, igual. Y creo que nuestra generación cumplió con lo que tenía que cumplir. Porque hay algunas personas que me dicen, oiga, pero usted, no, yo cumplí. Y nuestra generación cumplió con los años que tenía que cumplir y en el momento que tenía que hacerlo y cómo había que hacerlo. Y fue el primero que dijo que a Batista no se tumbaba con nada, que a Batista se tumbaba con las armas. Y produjo el 26 de julio. Y ahí demostró ante el pueblo que las armas eran las únicas que podían acabar con aquellas atrocidades que mataban a los jóvenes en cada esquina. Hoy tuve que
encontraba 6 jóvenes, mañana cogía 8, torturados y demás. Y tuvimos varios cargos también que lo van a ver en el libro. No creo que debo abundar más, porque si no, si explico un poco el libro, no van a comprar el libro. Que Rafael tanto sacrificio ha hecho. Por eso, la unión de los océanos se hace más eficiente y más marcada. Él me llevó por todos los océanos y cada vez que yo iba a una ciudad veía el mar y el mar y el mar. Pero llegué a un lugar donde me dijeron, no te vas a bañar, y cuando toqué el agua estaba congelada. El agua de nosotros está caliente siempre. Y en Cuba no hay frío. Y en Cuba no hay frío. Por eso yo, para terminar, pido mucha ayuda de ustedes, de los empresarios de aquí de España, de Madrid, de los empresarios de todas las ciudades que la delegación ha visitado. Vale la pena ayudar a un país que está en pie de lucha. Para nosotros los años no son nada, son muy pocos lo que han pasado, lo que tienen que pasar. Porque cuando no estemos nosotros, estos jóvenes ya tienen la antorcha en la mano y saben cuál es el camino que hay que seguir y saben cuál es la línea y conducta que hay que seguir. Por eso les pido que recuerden al Che enormemente como el hombre más grande que hemos tenido, por todas las virtudes, y que recuerden al comandante Fidel Castro Ruz como el hombre más grande del mundo, como el hombre más previsor que hemos tenido en la historia. Son pocos, pero ahí está el ejemplo de Fidel Castro. Muchas gracias. Aunque el tiempo es limitado, si alguien quiere hacer alguna pregunta, le damos un margen, pero brevedad, por favor, eso sí. ¿Nadie? Adelante. Una pregunta, Omar. Yo leí que cuando nacionalizaste los bancos en Cuba estaba usted con el Che. ¿Qué pasó en esos días? Cuando se nacionalizó, ahí no será para los bancos en Cuba. No, mira, ahí hay una confusión, porque ahí hay 2 episodios en el libro. Una vez a ver una fotografía de Daniel Blanco, que era administrador de un banco, el cual estaba unido conmigo en el clandestinaje. Él era uno que me buscaba casa. Y yo estaba muy agradecido con él. Un día llama a mi jefe de despacho. Le dice, fulano, yo quiero ver a Omar. Dice, cuando me dijo, yo estaba en la aduana cuando eso. Y le digo, pero ¿cómo? Daniel, ¿dónde está? Y fui a ver a Daniel. Y dice Daniel, mira, se está llevando el dinero de Cuba. Entramos en su despacho, él era administrador del banco. Se está llevando el dinero de Cuba en esta forma. Así, 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 así. Los ricos. Y los políticos y los ricos. Se está llevando el dinero en esta forma. Y le digo, Daniel, eso, dice, eso es tan seguro como las casas que yo te buscaba. Me fui de allí. Bueno, Daniel, hasta luego. Fui para aduana, llamé al ayudante de Raúl, Senén Casa. Y le digo, Senén,
comandante, me hace falta verlo. Dice, muy urgente, dice, sí, se está preparando un discurso para esta noche. Digo, precisamente yo quiero verlo para ese discurso. En ese momento, en aquel momento, la aduana estaba en el puerto y él estaba enfrente, en un edificio que había hecho Batista para la Marina de Guerra, una cosa esa. Y ahí estaba funcionando las Fuerzas Armadas. Me dijo, te llamo dentro de 10 minutos. Me llamó. Me lo dice el comandante que te persone. ¿Vale? Fui para allá. Digo, le hice la historia de este muchacho de Daniel Blanco. Bueno, muchacho como yo. Ahora, si tú lo ves, es como yo. El otro día estuvo por La Habana y me fue a ver. Y le dije, me contó esto y esto. Dice, coño, madre, ¿en qué momento tú has venido? Esta noche tengo una intervención. Y creo que eso, voy a consultar con Fidel, pero creo que eso hay que decirlo para que el pueblo se entere. Y así fue. Esa es la relación que yo tengo con el banco. Después la otra, por eso tú leíste en el libro, tú leíste en el libro mi presencia bancaria en ese momento, pero la otra es cuando el Che lo nombran presidente del banco. Yo estoy en la aduana y recibo la llamada del Che. Oye, Omar, ¿qué tú vas a hacer esta noche? Digo, yo trabajar, chico. Dice, bueno, hace falta que vaya a tal dirección, que Raúl quiere tener una reunión con todos nosotros. Pero ¿a qué hora es tal hora? Me siento, dice la secretaria, necesito algo, no necesito nada, ni quiero que nadie entre, ni que me pongo a pensar, digo, coño, pero ¿qué yo habré hecho? Una reunión con Raúl y con el Che, digo, yo he hecho algo de año, mayo. Vaya, yo no... Que yo recuerde, yo no he hecho nada malo. Pues uno siempre piensa en algo malo cuando los jefes van a hablar, cuando los jefes de esa estatura. Y me dice, bueno, mira, la reunión es para esto. Fidel, Raúl va a hacer una reunión así. Yo veo a Che antes, porque antes yo estaba nervioso, yo no podía... Yo cogí y me fui al banco un momentico a ver al Che. Y ahí en el libro vas a ver los 4 grupos cuando empezó la contrarrevolución a organizarse en Guatemala y en Nicaragua, los ejércitos, que después fue la expedición de Girón. Fidel rápidamente, no sé si fue Fidel o Raúl, se le ocurrió hacer 4 grupos. Ahí están descritos los 4 grupos que se hicieron. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando el Che no podía ir, yo estaba con el Che, digo, Omar está en el grupo mío. Después Raúl le hizo una exclamación ahí que yo no puse en el libro ni nada. Y entonces dice, bueno, está bien, llévate a Omar. Estábamos yo, Pinares, que murió con él en Bolivia, y Hermes Espeña, que murió en Salta con Macetti, allá en la guerrilla de Argentina. Y dice Che, ustedes van a estar en el grupo mío, en Pinar del Río, haciendo esta operación. ¿Van a leerlo en el libro? Por eso es mi relación con el banco. No es que yo era bancario. Cuando el Che no podía ir a Pinar del Río, nosotros estábamos como si estuviéramos en la Sierra Madre, estábamos alzados en Pinar del Río. Cuando el Che no podía ir a Pinar del Río a ver las cosas que habíamos hecho y explicarle en el mapa cómo era la cosa, los caminos, las cuevas, los ríos, el caudal de los puertos y demás, cuando no podía ir el Che, nosotros íbamos al banco.
¿Qué pasa? Que tú leíste que nosotros nos acostábamos en el banco, estábamos en la oficina, llegábamos, él nos citaba para las 11 de la noche, pero eran las 2 de la mañana y el Che no nos podía recibir porque estaba recibiendo organizaciones extranjeras, que eran africanas, bolivianas, argentinas y demás, y a esa hora hay que él recibía a las organizaciones extranjeras. Bueno, Por eso Omar, y nosotros nos dormíamos en el banco, nosotros nos dormíamos, yo me tiraba en el suelo. Omar, Oye, hay que ver la edad que yo tenía en ese momento, marico. perdóname, Omar, que ahora sí que perdéis el avión. Bueno, pues vamos a darle un calurosísimo aplauso. De regreso a Cuba, y a todos y todas vosotros muchísimas gracias por haber tenido este rato fabuloso que hemos disfrutado y que llevamos en el corazón. Buenas tardes a todos. Bueno, que viva la República. Yo con poco. ¿Qué? Hola.